Muy buenas noches. México está a la búsqueda de alternativas de gobierno. Se ha opacado por una enorme mayoría en un solo partido, Morena, provocando un desequilibrio en el Congreso y poderes estatales. Los partidos tradicionales se fracturan y pierden fuerza, y aquellos que servían como bisagra hoy corren el riesgo de desaparecer, y este es un tema para debatir a fondo. Con Carlos Ramos Padilla. Vamos a iniciar con la sorpresa de la mayoría. Parece ser que en este país, el único en el mundo en estos tiempos, pues las encuestadoras no se equivocaron. Desde el principio daban un 30 puntos arriba al más cercano competidor del hoy presidente virtual electo. Y me da mucho gusto tener esta mesa para platicar y debatir y polemizar, si es posible, a Martí Batres Guadarrama, senador electo por Morena. Martí, bienvenido. Gracias Carlos, y saludo a todos. Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. José Encarnación Alfaro, diputado de la Asamblea Legislativa, como dices, la última legislativa. Así es, Carlos. Gracias por la invitación. Al contrario. Y el diputado también por la Asamblea, por Nueva Alianza, Juan Gabriel Corchado. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy bien. Martí Batres, el mayoriteo. ¿Esperaban arrasar de esta manera en Morena? Pues se fue viendo a lo largo del proceso. Yo creo que fue un voto muy contundente el de la población. No solo fue por la presidencia de la República la gente, sino también por la mayoría en el Congreso. Esto es interesante porque además en los últimos días hubo un llamado al voto dividido por parte de diversas figuras influyentes en sectores de la vida del país. Y de todas maneras la gente votó por la presidencia y por el Congreso de la Unión a favor de nuestro movimiento en su mayoría. Esto es importante y tiene diversas lecturas. Yo tengo una lectura al respecto. Considero que hubo mucha discrepancia de la población con las decisiones que se tomaron en el marco del llamado Pacto por México, que afectaron a la gente, la privatización del petróleo, la reforma laboral, la reforma educativa contra los maestros. Entre esas decisiones generaron un gran malestar, y yo creo que ahí el sentido del voto de la población tiene mucho que ver con esto que sucedió en estos años. Hartazgo, pues, en pocas palabras, en una, hartazgo. Discrepancia con las decisiones que se tomaron, yo diría, ¿no? No solo es un hartazgo, sino es no estoy de acuerdo con lo que ustedes están aprobando. Ya me contestaste como senador. No. Eso es bueno. Pero eso es lo que he dicho. Es decir, la gente no estaba de acuerdo con la reforma energética. El 80% de la población no estaba de acuerdo. Todos los estudios de opinión así lo señalaban. Y sin embargo, de todas maneras, se impuso. Por ponerte un ejemplo, pero no es el único, hubo otras decisiones, generaron un malestar en la población. Y por otro lado hay un acumulado de demandas, de exigencias de la sociedad que han quedado archivadas, que han quedado en el olvido, que se vieron frustradas, y la población vio en esta coyuntura, eso es parte de mi análisis, la posibilidad de rescatar muchos de estos temas, derechos de los pueblos originarios, derechos de los trabajadores, temas de democracia sindical, temas de muy diversa naturaleza, con el voto a Morena o a nuestra opción o a nuestra coalición. ¿Por quiénes votaron? ¿Por Andrés Manuel? ¿Por la etiqueta Morena? Porque la presentaron muy hábil. No eran partido, eran Morena. Entonces, todos los partidos estaban reprobados, ustedes eran una etiqueta. Votaron por Andrés Manuel, votaron por la etiqueta, votaron por el hartazgo, votaron contra el PRI, votaron antisistema. ¿Por qué fue? No es que se presentara como una etiqueta, ¿no? Finalmente Morena es una fuerza política, pero la gente advirtió que es una fuerza política con diferencias por las posturas que tuvo a lo largo del sexenio, por la batalla que dio en defensa de los recursos naturales, por la lucha que dio en favor de la austeridad republicana, por su oposición a varias de las reformas que generaron más costos sociales, sobre todo costos laborales, y yo creo que eso tuvo mucho que ver con el voto para Morena. Ahora bien, factor fundamental es Andrés Manuel López Obrador, es decir, es el elemento clave, pero hay muchos otros factores. Digamos, mucha gente que ya venía luchando por diversas causas, sumó sus esfuerzos, sumó lo que había construido a este gran torrente de posibilidad de cambio que se dio ahora. Es decir, se articularon muchos factores en un voto
pues tan arrasador como el que se dio. Ya platicaremos unos minutos más adelante sobre las expectativas que están muy, muy altas y lo que espera el nuevo gobierno. Luis, Carlos, los especialistas estimaban en un mecanismo conservador que nos iríamos a tercios, que estaría muy empatada. La elección no ocurrió así. ¿Qué piensas? bueno, en realidad los estudios de opinión siempre tienen dificultades en México para hacer pronósticos electorales. Y si revisamos, aunque da la impresión de que las encuestas acertaron, en realidad lo que bien señalaron fueron las tendencias en la preferencia electoral. Al revisarlas podemos identificar como una parte no medida de la votación en las encuestas y en los estudios a lo largo de meses no estaba reflejada con precisión. Y es ese voto de indecisos, ese voto de último momento, ese voto de campaña, que también se sumó a Andrés Manuel López Obrador. Yo podría coincidir con Martí en algunas de las causas que señalan en esa discrepancia entre la agenda de los partidos y la agenda de la ciudadanía, pero le daría mucho más mérito a Andrés Manuel López Obrador. La coherencia de su discurso, la congruencia a lo largo de distintos años, la impronta, y yo diría que hasta su sentido del humor en la campaña, fueron determinantes en esta fase de lo que no estaba medio en las encuestas. Te diría que incluso a costa y con más fuerza respecto a las sumas de algunos de los que fueron incorporando durante la campaña, que más que sumas parecían restas, pero no importaba por la presencia de ese liderazgo, que generó una votación casi sin precedentes, una votación que se explica mucho por la realidad mexicana, pero que también se explica por el déficit que tiene el modelo de representación, el modelo de la democracia representativa en Occidente. O sea, hay un déficit en el modelo económico y hay un déficit en el modelo de representación que alcanzan al país y que es bien interpretado por este movimiento que representa Andrés Manuel y que tiene como resultado el triunfo en la elección presidencial. Es cierto que ni Morena, ni Movimiento Ciudadano, ni Nueva Alianza tienen en su nombre la palabra partido. Es cierto, pero Morena viene funcionando desde una perspectiva externa, más como un gran comité de campaña muy eficiente que como un partido tradicional. Y es, por supuesto, el que recibe todo lo que se le quita y castiga al resto de los partidos políticos por el momento y por la forma como está representando. Y llega a un resultado electoral que, como bien señalaban ustedes dos, no solo significa la decisión de que Andrés Manuel sea presidente de México, significa un respaldo a un proyecto de nación. Ningún partido político tiene capacidad de veto, de bloqueo o yo diría de sabotaje al proyecto de nación. Oye, a ver, déjame preguntar, esto es muy importante. ¿Estamos conscientes los mexicanos de que hay proyecto de nación? Porque las contradicciones han sido evidentes en las aseveraciones de Andrés Manuel e incluso su discurso previo al triunfo ahora son totalmente antagónicos. Sabemos cuál es el proyecto, sabemos qué va a pasar con el aeropuerto, sabemos qué va a pasar con la educación, sabemos qué va a pasar con la agricultura. ¿Realmente sabemos qué va a pasar con la migración, con todos esos asuntos? ¿Lo tenemos claro los mexicanos? Quizá los mexicanos, las mexicanas no tenemos todos la conciencia sobre las consecuencias de las políticas públicas, pero ¿quién podría tenerlas? Lo que sí está claro es que había dos proyectos de nación, el que representa Andrés Manuel y el que representábamos todos los demás. Tú eres mafia del poder, los demás. Desde su punto de vista, ojalá es mi aspiración, pero ahora me va a acercar a ellos. A ver, lo cierto es que hay tres aspectos muy importantes que no se habían registrado en la historia de este país. Primero, que llega un presidente sin impugnaciones, o un candidato sin impugnaciones. Segundo, en la historia es el único mexicano que ha logrado votos en esa cantidad. Y la esposa de Andrés Manuel arribará a Los Pinos o a Palacio con un grado de doctorado. No se habían registrado estos tres aspectos. A ver, la plática contigo, Pepe, va a ser muy interesante porque parece que todo lo que Martín señala por lo que ganaron fueron errores del sistema, de tu partido o de la presidencia de Peña Nieto. Bueno, hay que revisar con mucho cuidado las lecciones de esta elección. En principio, hay que señalar que el resultado fue positivo para el país. No obstante que sufrimos una derrota muy grande
el PRI, esta derrota no significa que sea negativa en el proceso de perfeccionamiento de la democracia en el país. Todos los partidos tenemos que apostarle a ese perfeccionamiento, pero en el entendido de que la democracia no solo se resuelve en los procesos electorales, sino que tiene que ver con el constante mejoramiento económico, social, cultural, tal como dice la Constitución o como define, como entendemos los mexicanos, la democracia. Uno de los mayores aspectos positivos es que la ciudadanía ya conoció el peso y la efectividad de su voto, de que con su voto puede cambiar, puede transformar, puede mover. Los organismos responsables de los procesos electorales y de la defensa jurídica del valor del voto mostraron también su eficacia. Es decir, ya los mitos de los posibles fraudes electorales se derrumban frente al peso y a la contundencia de la votación de la ciudadanía. A ver qué tan cierto es esto, Pepe, y conste que lo digo en frente de Martí, pero si hubiese perdido López Obrador, ¿también hubiera valido el voto ciudadano? ¿Se hubiera gritado fraude? ¿Se hubiera cerrado Reforma? ¿Hubieran hecho plantones? Bueno, ¿o porque ganó todo está bien? A ver, eso lo debe contestar Morena, no el PRI. Ahorita si López Obrador no hubiese ganado, el partido que hubiese teóricamente obtenido el triunfo, lo defendería. Esto te lo digo porque se está viendo el ejemplo en Puebla. En Puebla hay bloqueos, hay protestas, grito de fraude, acusan al gobernador, etc. Pero aquí tenemos que apuntar al lado positivo. El lado positivo es que, por ejemplo, el PRI sale muy pronto a reconocer que las tendencias no nos son favorables. ¿Por qué? Porque se trata de abonar a una solución civilizada, a una solución democrática en el país. La otra lección es el por qué. El por qué este resultado que no esperábamos nadie. Yo incluso creo que Morena no esperaba que fuera tal la dimensión de los votos que recibiría. Los analistas pensaban que serían un resultado de tercios, a lo mejor apretado. No entendíamos muy bien cómo resolvería su voto aquellos indecisos o que no querían contestar en las encuestas. El resultado fue avasallador en materia de lo que la voluntad ciudadana quiso expresar. Lo importante es analizar a favor de qué votó, en contra de qué votó. A mí me queda claro que votó en contra de las malas decisiones de gobierno, que votó en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, en contra de la soberbia y la arrogancia en el ejercicio del gobierno. En lo que se refiere a militantes de mi partido, votaron por el abandono que la dirigencia hizo de sus bases. Votaron por el abandono de las tareas de gestión y de interlocución. Votaron porque no se identificaron con el Pacto por México, con las reformas estructurales que, si bien avanzaron en términos legales, no impactaron en el bienestar de las familias del país. Oye, la declaración ayer de René Juárez al despedirse de la dirigencia del PRI fue contundente. Este partido merece una reestructuración al tamaño del desastre que sufrieron. Fue a fondo. Tremendo. Pero a fondo. Ahora, ¿qué nos corresponde a los partidos políticos? Primero, respetar la voluntad ciudadana y ser cauces en materia de conducción de la actividad de la ciudadanía en la búsqueda de la efectividad de su voto. ¿Qué es la efectividad de su voto? El cumplimiento de las ofertas que se recibieron en campaña, el cumplimiento de la esperanza por la que votó el 1 de julio. O sea, vamos a ser auditores. Es que la ciudadanía debe ser una auditoría permanente en el ejercicio de gobierno. ¿No esperar a los 3 años para la revocación de mandato? Se gobierna todos los días. Todos los días hay balance de lo que se hace, todos los días. Hay que ser muy objetivos. No podemos apostarle a que le vaya mal al gobierno de López Obrador, de ninguna manera. Tampoco poner diques o obstáculos a un buen ejercicio de gobierno. Si el ejercicio de gobierno es bueno y beneficia a la población, hay que apoyarlo. O en todo caso, resistir todas aquellas acciones o políticas que vayan en contra del perfeccionamiento de la democracia. Hay algo curioso en este resultado, hay algo curioso. Parece que la votación se orientó
al restablecimiento, a la restauración de un sistema con una fuerza política hegemónica y un presidencialismo fuerte, no acotado por el poder legislativo. Aquella figura de la que supuestamente nos deshicimos en la transición democrática cuando pasamos a un sistema pluralista. Hoy se restaura la figura de un movimiento político más que partido hegemónico y un presidente de la República con toda la fuerza, con todo el poder, que esperemos que no se traduzca nuevamente en un presidencialismo autoritario. Totalitario, diría yo, para ser más precisos. Vamos a una pausa, regresamos para conocer el punto de vista del diputado Corchado. Esto está muy interesante y hablaremos de que seguramente López Obrador, junto con su constancia mayoría, va a recibir el acta de función del PRI, del PAN, del PRD, y decirlo aquí porque están de nueva alianza. Volvemos, esto es A Fondo. Partidos grandes que se hacen pequeños y pequeños que desaparecen. Diputado Corchado, bueno, estoy rodeado de políticos y contestan como políticos. No sé si las aseveraciones de Martí por las que ganaron fue no decir el mal gobierno del PRI, y no sé si José Encarnación pues desvió y no quiso contestarle a Martí por la serie de acusaciones fuertes que hizo sobre el país como está por culpa del gobierno. Carlos ya parece político de oposición. Ya tengo mi curul. Bueno, a ver, diputado Corchado. Aquí en el programa. Pues de entrada, hay algo que efectivamente Martí dejaba un poco en segundo lugar, pero creo que es la gran virtud del caso Morena. Es Andrés Manuel, es el producto que se vende, por decirlo de alguna manera. Es la marca, él es la imagen del partido. Lo pudimos ver durante lo largo de la campaña. Pocos de los candidatos hicieron campaña realmente. Se apostó mucho a que la figura de Andrés Manuel fuera el tractor que jalaba al resto de los candidatos. Esto lo vimos tanto en el ámbito de diputados como en el tema de los candidatos a senadores. Y aunque no se quiera reconocer, pues lo vuelve un caudillo. Es así como se debe de observar. Sin lugar a dudas... A ver, ¿caudillo o Mesías? Pues he escuchado de las dos. Pues esperemos que nada más caudillo. Mesías todavía va mucho más allá. Yo creo que es una especie de caudillo democrático porque la urna así lo manifestó el ciudadano. No podemos dejar de lado la valía del voto de los ciudadanos, que yo creo que la parte más importante de esta votación es que los ciudadanos siguieron apostando a que a través del voto es la forma en que se puede gobernar este país, más allá de los tintes caudillistas y autocráticos que seguramente estaremos viendo en los siguientes meses. Sin lugar a dudas, un tema en la democracia es el equilibrio de poderes, esa parte que ya no lo va a ver. Que ya no lo va a ver. Ese es un tema que habría que revisar a fondo, porque ¿a dónde van a estar los contrapesos del Poder Ejecutivo? Se piensa que el Ejecutivo debe estar frenado por el Legislativo. El Legislativo en este momento va a estar o pudiese estar al servicio del propio Ejecutivo al ser y proceder de la misma fuerza política. Por lo tanto, sin lugar a dudas, debemos de poner mucha observación a lo que pasará en el Poder Judicial, que pudiese convertirse en esa otra gran fuerza que permita un equilibrio en el gobierno. ¿Estimas que podríamos llegar al autoritarismo, lo dije yo, o a la dictadura, lo dijo López Obrador? Pues yo creo que las tentaciones van a ser muy amplias, dado el número de diputados, el número de senadores, la poca oposición que habría en la toma de decisiones desde el Ejecutivo. Es aquí donde seguramente Morena tendrá que hacer un ejercicio muy institucional, esperemos que sean capaces de ello, de poder digerir y ser autocríticos, incluso con la misma toma de decisiones que se hagan desde su liderazgo. Y digo liderazgo porque, a diferencia de otros grupos políticos, se divide este liderazgo. En el caso de quienes habrán de dirigir la nación, pues todo se centra en una sola persona. Es allí que los senadores, los diputados, no solamente de Morena, sino de las distintas fuerzas políticas, van a tener una doble responsabilidad que incluso pues serán los encargados, junto con los medios de comunicación, hay que decirlo, de frenar
la tentación del autoritarismo y ser a carta cabal pues un gobierno democrático que así fueron electos. Martí, en el portafolio traes el acta de función del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. ¿Para empezar? No. Yo creo que debe haber oposición en el país. Voy a regresar a tu pregunta inicial y termino con esta parte que Como dices. quieras, venga. Tu pregunta inicial era sobre, ¿esperaban que hubiera mayoría en el Congreso? Y yo decía, se esperaba ya, y no este año, sino a lo largo del sexenio, todos los sondeos de opinión, los estudios, encuestas decían, López Obrador va a ganar. Claro, si se hace un sondeo 5 años antes de la elección, 4 años antes, 3 años antes, dices, pues está muy lejos y las cosas pueden cambiar. Oye, perdón, pero en las dos contiendas presidenciales anteriores, también López Obrador presumía 20, 30 puntos de diferencia. No es cierto. A ver. En la contienda la del 2006, la diferencia nunca llegó a ser de más de 10 puntos. O sea, la encuesta que presumimos con mayor diferencia serían 10 puntos sobre Calderón. Y para la elección del 2012, todas las empresas encuestadoras pusieron a Peña Nieto por encima. Entonces fueron otras condiciones. Encuestas cuchareadas, maiciadas, estaban, ¿no? Cuchareadas. Tú viste que la encuesta de GAISA daba 25 puntos, 30 puntos arriba. ¿Y ahora por qué no estuvieron cuchareadas? Y no fue. ¿Y por qué no estuvieron cuchareadas? Pues tú lo viste. No, también vi las anteriores. Pero no fueron igual, Carlos, no te enojes. Las encuestas... las encuestas en otro programa. Es que te apasionan mucho. Pues sí. Pues las encuestas del 2012 no correspondieron con el resultado, porque eran encuestas que ponían a Peña Nieto 20 puntos arriba y el resultado fue 6 puntos arriba. O sea, no fueron tan parecidas. Las encuestas de hoy, del 2018... Es más, estuvieron ligeramente por abajo de lo que fue el resultado electoral. Hubo 2 encuestas muy parecidas, la de Parametría y la del Financiero, que señalaron la distancia que se dio y que apuntaron a un porcentaje del 53%, 53-54%. Ahora bien, yo a lo que voy es a lo siguiente. Ya se veía venir el triunfo presidencial y se fue convirtiendo ya en algo que hasta se estaba aceptando, hasta por críticos y adversarios. Incluso este llamado al voto dividido que hace Enrique Krause se hace en el contexto o en el supuesto o con la premisa de pensar, bueno, lo más probable es que gane López Obrador, voten por otras fuerzas políticas para el Congreso. Ese es el llamado, en otras palabras, que hace Krause y que hacen otros. Sin embargo, la gente, esa es tu pregunta original, votó por Andrés Manuel para la presidencia y votó por Morena y la coalición que encabezó para el Congreso de la Unión. ¿Estimas en cascada? Para el Congreso de la Unión. O sea, como dice el diputado Corchado, el imán fue Andrés Manuel y lo demás Morena, el factor fundamental, ¿sin leer nombres? El factor fundamental es Andrés Manuel. Pero ¿por qué la gente no se hace eco del llamado al voto dividido? ¿Por qué quiso cambiar el Congreso también? Porque en el Congreso se tomaron decisiones que afectaron a la población. Las fuerzas políticas que constituían casi el 100% del Congreso de la Unión a lo largo del sexenio pasado van a constituir ahora más o menos poco más de 1/3 en el actual Congreso. Correcto. O sea, es un cambio muy fuerte. Por eso, digo, el factor fundamental es López Obrador, pero además la gente también quiso cambiar la composición del Congreso de la Unión. Quiere otro tipo de decisiones que tengan un acento más social, que tengan un acento en la honestidad y la austeridad. Eso da respuesta en parte a las señas principales de identidad de un proyecto de nación Pero distinto. Martí, Carlos, yo creo que lo relevante más si las encuestas acertaron, si no acertaron, es lo que sigue. Y lo que sigue de entrada, hay un llamado de López Obrador a la conciliación y la concordia. Es cierto. Que marcó que definió el tono y el ritmo del comienzo. Se está comportando y pareciera ya un presidente, lo mencionaba una columnista me parece, está actuando ya como presidente en funciones. Es correcto. No es virtual presidente, no es candidato ganador, todavía no tiene constancia, pero ya está ejerciendo con sus acciones, con su comunicación y con su discurso un llamado muy importante. Y ese llamado a la conciliación y a la concordia también marca un tono de interpretación de lo que la gente dijo. La gente cansada, la gente quiere castigar a los partidos, la gente quiere un cambio y exige. Ese cambio que exige la gente tiene temporalidad. Algunos le llaman bono democrático, tú le llamaste sobre expectativas. Bueno, hay unas expectativas de cambio
que ya comenzó el taxímetro a correr. El chiste es cómo se desarrolla la capacidad para construir y para articular y operar políticamente que salgan bien las cosas. Pero la reconciliación ¿con quién es, Luis? Entre la sociedad y partidos políticos, entre los aspirantes. La violencia que se dio en el discurso se llegó a una entre los polarización, aspirantes. exactamente, se llegó a dar una polarización en el debate, en la discusión entre actores políticos. Además, es interesante, es un discurso que no se dio tanto entre izquierdas y derechas, sino entre arriba y abajo. ¿Qué es eso? Entre desfavorecidos y favorecidos, entre mafia y pueblo, entre incluidos, excluidos. Eso es muy importante, por eso le es rentable a Andrés Manuel en la campaña que los empresarios lo critiquen, porque se va abonando a un clima de opinión que le era favorable, pero el chiste es hacia dónde. Y en ese hacia dónde tiene que ser intransigente con los suyos. Lo ha manejado en el tono cuando habló con los gobernadores, cuando habló con los candidatos electos, cuando habló con gobernadores electos, le está diciendo, a ver, intransigente con los míos, pero lo tiene que hacer en todo, no solo en la honestidad. Oye, Luis, ¿ustedes se equivocaron en la alianza? Yo creo que con la información que teníamos en el momento, con el diagnóstico correcto y como procesamos estatutaria y colegiadamente, no, era natural. Me dice cuando hablo con Jacob y me dice, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Le dije, pues porque ustedes se eligieron primero. Ustedes establecieron una alianza magisterial que era incompatible con nosotros. Entonces, como estaban dadas las circunstancias, como estaba el panorama de los independientes, como estaban dando el proceso, yo creo que con la misma información, el mismo diagnóstico, las mismas propuestas, colegiada y consensuadamente hubiéramos tenido una decisión parecida a la que tomamos. ¿Es cierto que tú ofertaste la alianza con algunos otros partidos, pero hubo quien no te contestó? Estuvimos construyendo con el Frente, estuvimos en el proceso de construcción del Frente, pero el Frente tuvo dos problemas para nosotros. El primero, ausencia de contenidos consensuados. Las contradicciones de los componentes eran casi como las del PES con Morena. Eran las del PAN con el PRD, similares las contradicciones, pero sin mecanismos para procesar y poner en común una plataforma. Y nosotros somos intransigentes en temas de principios, en los derechos de la mujer y en el carácter público, gratuito, obligatorio de la educación pública, por ejemplo, no transigimos con nadie. Entonces, esa es una incompatibilidad. La segunda, el mecanismo democrático para elegir candidato. Yo hubiera propuesto que contendieran Cuadri y Anaya y Mancera, por ejemplo. Es más, lo propuse en la mesa, pero no se dieron condiciones democráticas de elegir candidato ni posibilidad de coincidencia de plataforma cuando intentamos construir con el Frente. Oye, vamos a una pausa. Morena, ese fue el diálogo con Jacob, y en esta construcción de un proyecto es el que impulsamos con... Vamos a una pausa, pero dime de manera muy concisa, muy breve. Precisa, concisa y maciza. Precisa, concisa y maciza. Dime, ¿ustedes perdieron o están a punto de perder el registro? 1, porque no entendimos cómo manejar la boleta. 2, por errores propios de ustedes. O 3, porque se colgaron del PRI. ¿Por las tres cosas? Por las tres. Una pausa. Volvemos. Esto es A Fondo. Las tentaciones del mayoriteo. ¿Cómo ves estas? Tú tienes una gran experiencia, Pepe Alfaro, en este sentido. El levantar el dedo, volveremos a lo que diga mi dedito. ¿Experiencia en levantar el dedo o en conocer cómo se maneja? A ver, ¿a qué nos estamos enfrentando los mexicanos? Tenía doble lectura. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que analizar, insisto, con mucha objetividad las causas del resultado. Aquí se ha hablado del liderazgo que logró construir Andrés Manuel López Obrador. Y esto nos lleva a la reflexión de que no fue algo que se hizo en la campaña, o ni siquiera solo en el sexenio. Es un proceso que lleva más de 12 años, 18 años, construyendo. Yo creo que la arrogancia de quienes ejercimos el poder frente a la actividad constante, permanente, con una terquedad política que pocos podían entender como trascendente, logró construir ese liderazgo. Ahora, Morena pende mucho de ese liderazgo de Andrés Manuel. Pero no hay que olvidar que Andrés Manuel va a gobernar 2000 días, solo 2000 días. Digo, si no se reforma la Constitución, ¿verdad? En esa tentación del mayoriteo, porque un sexenio son 2000 días. Y entonces, el reto es las respuestas
prontas, inmediatas, efectivas. El voto de la población, hay que entenderlo, fue una expresión de confianza, de esperanza con respecto a lo que se espera. Quien piense que cada uno de los 30 millones de votos que obtuvo Morena es igual a 30 millones de militantes o adherentes a este movimiento político, se equivoca. Una cosa es la expresión de la voluntad popular o de la voluntad de la sociedad en las urnas, y otra es la afiliación y la participación en un movimiento político. Es decir, no es un cheque en blanco para que se haga lo que se quiera. El restablecer la posibilidad de un partido o de una corriente política hegemónica lleva muchos riesgos. Sin embargo, los antecedentes históricos nos enseñan. Lo importante es que podamos ser oposiciones responsables y siempre mantenernos como opción de gobierno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos debemos coincidir en un mismo objetivo, y nuestro objetivo es el país, su avance democrático y, por supuesto, el beneficiar a esas grandes mayorías que siguen esperando resultados de los gobiernos de la República. Oye, vienes muy conciliador, pero a ver, déjame preguntarte de manera directa. ¿El PRI presume de miopía, para no decir ceguera? Porque Zedillo se las cantó, la sana distancia, me corto el dedo, no les importó, perdieron. Y ahora el presidente Peña Nieto se fue debilitando en su imagen, nombraron a un presidente de tu partido que no representaba a nadie, nombraron a un candidato que no era de tu partido y ocasionó fracturas al interior. ¿Son ciegos los priistas? Al interior tenemos mucho que reflexionar y mucho que cambiar. Y por supuesto no aceptamos la sentencia o la condena que dice que el PRI va a desaparecer con esto. Ya nos la leyeron o nos la dijeron el año 2000 y no fue así. Antes, somos una fuerza política. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado y tenemos que asumir con mucha madurez? No supimos leer efectivamente los mensajes de la población el 2000, el 2006, incluso el regreso a la presidencia de la República, no le dimos la lectura adecuada con respecto a lo que la sociedad esperaba del partido. Pero ¿cómo es que el PRI no sabe leer lo que la población quiere? No, pues no supimos leerlo, ahí está el resultado. Con tantos años de manejo en el poder. Restauramos un sistema presidencialista autoritario, ¿sí?, de liderazgo a ultranza del presidente de la República sobre el partido. Y hubo también cansancio, decepción de los militantes del partido. Pero eso pasa en todos los partidos. En el PAN lo vimos con Calderón, en Morena o en el PRD lo vimos con López Obrador. Pero la influencia del líder sobre el partido ha sido evidente en todas las corrientes. ¿O me equivoco, Martín? Estos son elementos que tenemos que corregir. A ver. Y ninguna derrota es para siempre, ninguna. En un régimen democrático, las condiciones, la respuesta del gobierno, la capacidad de regenerarse de cada uno de los partidos marca que podemos, sin lugar a duda, en un régimen democrático podemos recuperar el poder. Martín, ¿querías decir algo? Sí. A mí me parece muy interesante varias de las cosas que dice el diputado Alfaro. Y comento lo siguiente, estamos en otra etapa política, hubo un cambio político. El cambio no solo es una alternancia de partido, es una alternancia de proyecto también. Llega una fuerza política que no había estado en el binomio PRI-PAN de estos últimos años, y eso representa un cambio político, un cambio en el programa de gobierno. Es muy importante en esta nueva etapa precisar varias cosas. Una, lo del llamado a la reconciliación es muy importante. Es decir, venimos de una fuerte polarización política, polarización social, polarización en muchos sentidos. Entonces, esto da sentido al cambio también. Tenemos que pasar a una nueva etapa. Nosotros estamos en la idea de dialogar con las demás fuerzas políticas, de tener acercamientos, no de extender la confrontación de la campaña hacia adelante, no le vemos sentido. Al contrario, ayudaría mucho a México que bajáramos de confrontación. Serenarse, diría López Obrador. Bueno, se logró un cambio político, un cambio democrático. No podemos nosotros desconocer la responsabilidad que esto implica. Al contrario, debemos reconocer a la sociedad, a la ciudadanía, que esto sucedió. Ahora bien, valoramos también cuál fue la conducta del presidente de la República y sobre todo de los otros candidatos, del candidato del PRI, de José Antonio Meade. Es decir, sí, tuvimos un resultado favorable, muy favorable, con una correlación de fuerzas muy marcada y muy amplia. No obstante ello,
el discurso 5 minutos después del cierre de las casillas en todo el país de José Antonio Meade, realmente fue un discurso bueno, fue de altura, fue de gran madurez. Lo que el país necesitaba. Lo que el país necesitaba ayudó, claro que ayudó, porque evidentemente no hubiera sido lo mismo que la conducta del gobierno y del partido en el gobierno fuera distinta. El presidente de la República también tuvo una buena postura, que fue durante la campaña, no intervino en general, si acaso habrá tenido un par de discrepancias, pero no fue la postura militante que tuvo Fox en el 2006, sí hubo una diferencia. Y luego el gobierno no dejó pasar mucho tiempo, estaban los datos, estaban los resultados y reconoció el resultado electoral. Yo creo que eso es bueno y nosotros no podemos dejar de desconocerlo y sienta buenas bases para el diálogo político. ¿Habrá discrepancias? Pues claro, somos fuerzas políticas distintas, pero no aspiramos a que desaparezca la oposición, no aspiramos a que desaparezca la crítica. Es importante, incluso es importante para nosotros. Para que gobernemos mejor, necesitamos que haya oposición, que haya crítica, que haya contrapesos. Sí los va a haber, porque la sola presencia de fuerzas políticas en el Congreso, con sus puntos de vista, sus críticas, sus observaciones, su vigilancia, constituye contrapeso. Y la existencia del Poder Judicial ya constituido en su composición interna también es contrapeso. La crítica y seguimiento de los medios de comunicación también es contrapeso. Aparte hay tejido social, hay organizaciones de la sociedad que ejercen vigilancia, crítica, que tienen opinión, también son contrapesos. Oye, te vamos a esperar que... Y además, aclaro, no estamos nosotros, porque luego se juega con esa palabra, no estamos por la reelección. O sea, el gobierno será un gobierno de 6 años, punto. Trabajará intensamente, pero ese es el periodo constitucional. A ver, eso vamos a platicarlo incluso en el siguiente bloque. Estamos porque no haya reelección consecutiva de legisladores y de alcaldes, que está establecida por la reciente reforma política. Oye, no te puedo decir, ojalá y sea cierto, porque me lo estás diciendo, debo creerte. Esperemos que se lleven las cosas a buen puerto como tú lo planteas, porque ustedes fueron castigados públicamente, políticamente muy severo, cuando un innombrable, que ahora sí tiene nombre y apellido, que es Carlos Salinas de Gortari, les dijo: ustedes ni los veo ni los oigo. Comentario, señor Corchado. Pero no será así, Carlos. No, por eso espero que así. No hay que prejuzgar. En el tema del llamado a la reconciliación, yo creo que habrá un momento a donde en las propias cámaras se tenga que hacer efectivo este llamado a la reconciliación, porque muchos de los planteamientos que señalaba Martí, el tema de la reforma energética, por citar alguno, tiene que ver con conformar una mayoría si es que se pretendiera hacer una modificación de carácter constitucional. Claro. Y efectivamente no se podría entender el poder construir esta mayoría sin otras fuerzas y obviamente haciendo efectiva la reconciliación, que eso es básicamente lo que esperaría la sociedad, porque si no estarían cayendo en las pifias que a lo mejor caímos en administraciones pasadas al no poder procesar de manera más democrática y no simplemente con el mayoriteo que señalaba Carlos, pues las decisiones o las grandes decisiones que el país requiere. Yo creo que en ese sentido ese llamado a la reconciliación no solamente tiene que ver con la imagen de Andrés, tendrá que ver con el comportamiento de las diferentes bancadas ya en lo que serán los congresos, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito local, que ahora también hay que reconocerlo, se han vuelto una fuerza importante en el interior de los gobiernos en cada uno de los estados y que al final requieren procesar de manera adecuada, porque si no, no se va a poder construir. Allí el tema de la reconciliación, hablando del día después o el momento en que Andrés Manuel resulta ganador o es reconocido ganador por las demás fuerzas, yo creo que es la parte central que la ciudadanía espera. Reconciliación, pero reconciliación no en el discurso, reconciliación en el hecho, porque insisto, si no estaríamos reciclando viejos procesos que nos tienen. Hay dos palabras claves en este proceso, ¿no? Reconciliación y unidad. Vamos a una pausa. Esto es A Fondo, volvemos.
Insinuación de una dictadura. Ya queda claro el pronunciamiento de Martí Batres como senador electo de Morena en que no hay esa tentación. Fíjate, Carlos, que hay un dime. concepto, alguna vez tuve una discusión muy fuerte cuando se hablaba de dictadura, cuando hablaban de que México era una dictadura perfecta. Yo creo que debemos ser muy estrictos con los conceptos. Digo, no hay manera de acercarnos a algo así cuando se tiene un triunfo democrático de esta manera, cuando se viene además de un proceso de lucha social de tantos años, cuando se tiene una votación de esta naturaleza y cuando se tiene una composición así del Congreso. Incluso te diría, una de las principales dificultades que va a tener el nuevo gobierno es cómo procesa las diferencias entre sus propios aliados. Entonces yo creo que la pregunta debería ser ¿qué es lo que va a cambiar el cambio? La gente votó por un cambio, bueno, ahora, ¿qué es lo que va a cambiar y cómo se va esta transformación? Tú señalaste algo importantísimo respecto de las contradicciones con un resultado u otro. Y en este llamado a la conciliación, yo creo que sería importante, por ejemplo, ese llamado a la conciliación en Puebla, reconocer un resultado con 4 puntos de diferencia, porque afecta la imagen del triunfo nacional y porque si gobernara el candidato Morena afectaría la imagen del gobierno, de la propia Morena. Pero independientemente de eso, si vemos hacia futuro, sí creo que señalaron ustedes 3, 4, 5 elementos que tendrían que pasar por una reforma política. Señaló y coincido con el senador electo, con Martí, en estar en contra de la reelección continua de legisladores. Eso no fue nunca una demanda de la ciudadanía. Claro. Es el mejor ejemplo para señalar la distancia entre la agenda entre los políticos y la agenda de los ciudadanos, que además atrofia la capilaridad política y fortalece muchas distorsiones que hay en el sistema político. Pero el chiste es que lamentablemente ahora hay pocos incentivos para una reforma política, salvo la voluntad. Oye, pero déjame decirte algo. Si la sociedad entró al tema de la reelección o al tema de la dictadura es porque lo mencionó López Obrador. No salió ese vocablo, ni esos términos, ni esa aspiración de la sociedad. Los mencionó el propio López Obrador. No, a ver, promesas, pues expectativas, Martí. ¿Las van a alcanzar o no? Yo creo que algunos de los críticos fuertes de López Obrador y de nosotros desde hace años han tratado de meter la idea de que nuestra opción representaría autoritarismo. De ahí la respuesta del propio López Obrador. Para nada, al contrario, buscamos que se profundice la democracia. Y para sentar algunas cuestiones, estamos por las libertades. Y señalo algunas, hay muchas. Una, libertad de empresa, libertad de expresión y de crítica, libertad de culto, de credo, de religión, de pensamiento, libertad para ejercer cada quien su orientación sexual, es decir, libertad de manifestación, libertad artística y creativa y cultural. Y bueno, hay muchas otras libertades, libertad de reunión, libertad de asociación, me encanta libertad que de petición. Oye, háblame de las expectativas. En realidad es una plataforma histórica, pero es una plataforma pero ¿sabes que es muy importante, Martí? Es importantísimo, Martí, esa es la mitad de nuestra plataforma. Es importantísimo, nadie es dueño de los principios, pero es importantísimo, bueno que haya coincidencias. Sí, por eso, es importantísimo que resuelvan las contradicciones entre lo que es planteado y la plataforma del PES. Eso es importante. Pero mira, yo creo que también el PES tiene derecho en este marco de libertades sin duda, a tener sus propias concepciones. Pero tienen que procesarlo en política pública. Tampoco habría que desplazar un pensamiento único parte de la libertad para que el PES imponer otro pensamiento único. Es parte de la libertad la existencia del PES, pero conforman un de libertad proyecto de libertad de pensamiento. Pero conforman y forman parte de este tren que está llegando a impulsar, se tiene que convertir en política pública. Porque hay muchos otros temas. Las políticas públicas, entre lo que van a proponer ellos y lo que tú acabas de pronunciar, se tiene que resolver de una o de otra manera. En algunos puntos puede haber contradicción, pero hay muchos donde hay coincidencias, ¿no? De reto que tiene el nuevo régimen, que tiene que resolver, no solo con sus aliados electorales, sino también con quienes deberán ser sus aliados políticos en los siguientes tramos del ejercicio del gobierno. Yo quiero insistir en una situación. López Obrador va a gobernar 2000 días. Y 2000 días no serán suficientes para implementar todas esas reformas que el país necesita.
para construir de manera sólida todas esas políticas públicas que son necesarias para dar respuesta a los planteamientos que señaló en campaña. ¿Qué va a pasar? Porque debemos tener capacidad de anticipación. Esto de que tú señalas insinuación de dictadura o la necesidad de un líder que trasciende el sexenio, es importante analizarlo. ¿Cómo va a ir articulando Morena y López Obrador los siguientes años? Porque no se trata de que se resuelvan los problemas del país, no va a ser así en 6 años, es decir, un minuto, en 2000 días. Diputado Corchado. Pues se restablecerá, la figura del caudillo y el maximato después de que termine su régimen. No. ¿Es pregunta? Pues, y que conste que es pregunta. Rápidamente, Un minuto y cerramos. El tema metas de los otras cosas. resultados que espera la ciudadanía. Eso, al final, esa va a ser la vara con la que se va a medir a Andrés Manuel, se va a medir a los diputados de todas las fuerzas políticos. ¿Cuál es el resultado? ¿Son rápidos? ¿Van a ser en 1 año, en 6 meses? ¿Habrá temas que no puedan ser solucionados? Aquí es a donde vamos a ver, y lo digo con mucho respeto, si la simple terquedad de un hombre, que pudiese haber sido, es terquedad o va a ser la tenacidad de poder resolver los grandes problemas que tiene este país. Quienes hemos tenido cargos políticos o de administración pública, sabemos la complejidad que implica cualquier cambio, cualquier modificación, aún sea la mejor intencionada. Pues ojalá sea terco en su tenacidad. En este momento vamos a necesitar que sea un presidente tenaz, que sea un Congreso tenaz y que no solamente sea terco. Muy bien. Va a haber resultados, Carlos. Bueno, lo vamos a ver. Digo, en tiempos diferenciados Tenemos espacio dependiendo para de cada hablarlo. tema, pero va a haber resultados. Es más, no ha empezado el gobierno, no ha empezado el sexenio. Sin embargo, hay signos buenos, signos económicos buenos, hay signos financieros buenos. También hay medidas que se están anunciando que tienen una repercusión positiva en la sociedad, las medidas de austeridad. Va a haber resultados. Yo veo que López Obrador va a ser un gobernante eficaz. Y además hay muchas iniciativas de la sociedad que van a ser retomadas por los legisladores de Morena y por el gobierno de López Obrador. Porque hay quienes piensan, como tú, que esto no ha empezado y quienes pensamos que ya empezó. Políticamente empezó, pero como gobierno pues no ha empezado. Empezará el 1 de diciembre el gobierno, empezará el 1 de septiembre el Congreso de la Unión. Martín, muchas gracias. Aquí estaremos. Luis Castro, gracias. Siempre, Carlos. José Encarnación Alfaro, gracias. Juan Gabriel Corchado. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por prestarnos su atención. Nos encontramos en el próximo A Fondo. Buenas noches.